segunda parte de la clase vamos a aprender qué es la transcripción. La transcripción es el proceso por el cual se sintetiza una molécula de ARN mensajero cuya secuencia es complementaria a una hebra de ADN. La síntesis de ARN se lleva a cabo por la acción de una enzima denominada ARN polimerasa. La ARN polimerasa cataliza la incorporación de un nucleótido trifosfato con escisión de una molécula de pirofosfato, la cual por acción de una pirofosfatasa da origen a la formación de dos fosfatos inorgánicos. La ARN polimerasa tiene diversas funciones. En primer lugar, busca el sitio de inicio de la transcripción en el ADN y este sitio se denomina promotor. Desenrolla una región corta del ADN doble hebra para producir un fragmento de simple hebra que va a ser utilizado como molde durante la transcripción. Además, selecciona a los nucleósidos trifosfato correctos y cataliza la formación del enlace fosfodiéster. Detecta la señal de terminación del transcripto y, por último, es importante recalcar que interacciona con otras proteínas, tanto activadoras como represoras de la transcripción, llamadas factores de transcripción. Los pasos para la síntesis de los distintos tipos de ARN son idénticos. Los procesos de síntesis van a diferir en regulación, procesamiento posttranscripcional y en el tipo de polimerasa que participa en la síntesis. De forma análoga a lo que vimos en la replicación del ADN, la transcripción necesita un templado, tiene una polaridad y se pueden distinguir tres fases: iniciación, elongación y terminación. En esta figura se presenta la estructura de una ARN polimerasa bacteriana. Las ADN bacterianas, polimerasas bacterianas, son grandes y complejas, con 5 subunidades de tipo alfa 2, beta, beta' y omega. Existe una sexta subunidad que se denomina sigma y tiene variantes distintas de acuerdo a su tamaño. Las RNA polimerasas carecen del dominio de prueba de lectura que estaba presente en las ADN polimerasas, por lo que errores que se puedan producir durante la transcripción son mantenidos en el transcripto primario y, por otro lado, hay mayor posibilidad de errores en la transcripción que los que pueden ocurrir durante la replicación. Sin embargo, como los genes se transcriben en numerosas copias, eventualmente estos errores tienen menos consecuencias que a nivel genómico, cuyo error puede producir mutaciones permanentes. La secuencia del ARN que se transcribe es complementaria a la de una de las hebras del ADN. Por lo tanto, el ADN doble hebra se desenrolla en forma transiente. La ARN polimerasa desenrolla una zona de aproximadamente 17 pares de bases y se mueve a lo largo del ADN trasladando esta especie de burbuja de transcripción. El ADN por delante y por detrás de esta burbuja es desenrollado y vuelto a enrollar respectivamente. A medida que se da la síntesis del ARN, el híbrido ARN-ADN se va desarmando y la hebra de ARN sale. Existe un canal, además, que permite la entrada de los nucleótidos trifosfatos que se utilizan en la síntesis del ARN en el sitio activo de la polimerasa.
El mecanismo catalítico en la síntesis del ARN hecho por la ARN polimerasa es esencialmente idéntico a lo que ocurre durante la síntesis del ADN catalizado por las ADN polimerasas. La reacción involucra a 2 iones magnesio y a 3 residuos aspárticos presentes en la molécula de la enzima. El ataque nucleofílico del oxidrilo en posición 3' de la molécula de ribosa sobre el fosfato alfa del nucleótido trifosfato entrante produce la formación del enlace fosfodiéster con liberación de pirofosfato y su hidrólisis posterior a fosfato inorgánico. Los superenrollamientos que se generan por delante y por detrás de la burbuja de replicación son eliminados rápidamente por la acción de topoisomerasas. Sin embargo, la ARN polimerasa actúa ella misma como abrazadera sin necesidad de una proteína adicional, como en el caso de las ADN polimerasas, formando una unión apretada pero flexible del complejo ADN-ARN. Las dos hebras complementarias del ADN se definen por su función en la transcripción. El ARN transcripto es sintetizado a partir de una hebra molde o templado y es idéntico en secuencia a la hebra no templado o hebra codificante. Las regiones que están antes de la región correspondiente al transcripto del ARN mensajero que se va a transcribir se denominan regiones promotoras, y estas regiones son las que dirigen a la ARN polimerasa al sitio de inicio de la transcripción. La eficiencia o la fuerza de una región promotora sirve como para regular la transcripción de un gen. Los promotores o regiones promotoras tienen secuencias similares antes del nucleótido +1 o nucleótido que se denomina de inicio de la transcripción. Y es importante recordar que solo la holoenzima completa de la ARN polimerasa es capaz de iniciar la transcripción y es la que cuenta con la subunidad sigma asociada a las subunidades alfa 2, beta, beta'. La comparación de numerosas regiones promotoras reveló que existen secuencias consenso o regiones comunes en ellas. Particularmente, esas regiones están ubicadas en las posiciones -10 y -35. Estas regiones son importantes para la ubicación de la ARN polimerasa respecto al sitio de inicio de la transcripción. Por otro lado, hay otras regiones consenso que están presentes en las posiciones -38 y -59, que son regiones reconocidas por los distintos factores sigma y que pueden estar presentes en los promotores de varios genes, los cuales se van a transcribir respondiendo a los mismos tipos de estímulos. El inicio de la transcripción es una serie de pasos secuenciales generalmente divididos en dos fases. Una es la fase de unión y otra es la fase de iniciación. En la fase de unión, la interacción de la ARN polimerasa con el ADN doble hebra lleva a la formación de un complejo cerrado. El promotor del ADN se une establemente a la ARN polimerasa, pero no están las hebras separadas. Recuerden que el inicio de la transcripción se determina en forma, por convención, como nucleótido +1. Entonces, en la región que precede a ese inicio de la transcripción, desde el nucleótido -10
a la posición +2 o +3, se produce la formación de un complejo abierto o se desarma la doble hélice. Una vez que la elongación comienza, la subunidad sigma es liberada de la polimerasa y puede unirse a otra polimerasa y así empezar la transcripción nuevamente. Una vez que la ARN polimerasa comienza la elongación, la subunidad sigma se disocia y es reemplazada por una proteína denominada NUS-A. Cuando la ARN polimerasa alcanza la secuencia de terminación, se disocia entonces la proteína NUS-A de la polimerasa y la ARN polimerasa se disocia del ADN. La polimerasa libre puede, en principio, unirse a cualquier otra subunidad sigma y de esta forma se puede sintetizar otro transcripto. En bacterias hay distintas subunidades sigma, las cuales reconocen a regiones consenso distintas presentes en los promotores de los genes que están codificados en el genoma bacteriano. Así, por ejemplo, la subunidad sigma reconocida como S70 se une a aquellos genes que están, cuya función están relacionadas con el mantenimiento celular, mientras que, por ejemplo, la subunidad sigma S32 está relacionada con genes de respuesta al calor y se expresarán en distintas condiciones a aquellos genes que se expresan en condiciones de mantenimiento celular. La terminación de la transcripción es un proceso muy precisamente controlado y en este momento la formación de las uniones fosfodiéster cesa, el híbrido ARN-ADN se disocia y la región de doble hélice del ADN vuelve a formarse. En Escherichia coli hay dos tipos de señales de terminación. Unas que dependen de un factor denominado Rho, es decir, que es una terminación Rho dependiente, y otras que son Rho independiente, o sea que no requieren de ese factor Rho. En los genes de terminación Rho independiente se observa la presencia de secuencias con repeticiones invertidas. Entonces, cuando el transcripto primario llega a esta zona, se produce la formación de una doble hebra en el transcripto primario, formándose un bucle, el cual está seguido por una región de interacción débil entre las adeninas del ADN y el uracilo recién incorporado en el ARN mensajero. Como esta interacción AU es débil, el ARN mensajero es liberado. En eucariotas hay tres tipos de ARN polimerasas, de las cuales la ARN polimerasa 2 es la encargada de sintetizar los ARN mensajeros. Al igual que en los procariotas, se reconocen regiones consenso presentes en los promotores de los genes eucariotas que son reconocidos por la RNA polimerasa 2. Ejemplos de estos son la caja TATA en la posición -30 o las regiones de iniciadores en la región +1. Es importante destacar que en todos los promotores eucariotas hay numerosas regiones consenso a las cuales
se unen activadores o represores de la transcripción que son denominados factores de transcripción, y son estos los que regulan en última instancia que un gen sea transcripto o no en un momento determinado. La RNA polimerasa 2 sintetiza los ARN mensajeros en eucariotas de una forma similar que la que ocurre en procariotas. Hay numerosos factores involucrados en el inicio de la transcripción y además la ARN polimerasa 2 es fosforilada en un dominio de la proteína, luego de lo cual se produce la elongación del ARN mensajero. El ARN mensajero transcripto primario en células eucariotas es procesado para formar un ARN mensajero maduro. El transcripto primario incluye las secuencias de las regiones codificantes o exones y regiones no codificantes o intrones. Por lo tanto, este mensajero transcripto primario debe ser procesado para eliminar todas las regiones no codificantes y además es procesado en su extremo 5' y en su extremo 3', dando origen entonces al mensajero maduro final que es traslocado a citosol para posteriormente ser traducido a proteínas. La mayoría de los ARN mensajeros eucariotas presenta en el extremo 5' un 7-metilguanosina que está agregado como casquete en una unión de tipo 5,5' trifosfato. En el extremo 3', el ARN mensajero presenta un sitio de clivaje con la secuencia AAU-AAA, el cual es reconocido por una enzima de restricción, una endonucleasa, que corta de 10 a 30 nucleótidos por debajo de esa secuencia. Posteriormente, la poliadenilato polimerasa sintetiza una cola de poli-A utilizando ATP, y esta cola de poli-A tiene entre 80 a 250 nucleótidos de longitud. Es importante destacar que los ARN mensajeros procariotas carecen de estos procesos de maduración que están presentes en los ARN mensajeros eucariotas, ya sea la formación del ARN mensajero maduro por corte y empalme de los intrones, el agregado del CAP o la capucha en el extremo 5' o la cola de poli-A en el extremo 3'.